El mundo, tal como lo conocíamos hace una semana, se ha roto. Y no parece que nadie tenga la intención de pegar los pedazos. Si pensabas que el estrecho de Hormuz era solo un nombre exótico en los libros de geografía, prepárate. Porque el cierre de esta vía, por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial, está a punto de convertir el precio de tu gasolina en un artículo de lujo, digno de una subasta en Sotheby's. Todo cambió el pasado sábado. La denominada Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta sin precedentes entre Estados Unidos e Israel, no se limitó a bombardeos estratégicos. Fue directa, al corazón del sistema. La confirmación de la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el hombre que movió los hilos de Irán durante más de 3 décadas, ha dejado al régimen en un estado de shock. Un shock que ha mutado rápidamente en una agresividad desesperada. Trump, desde el despacho Oval, no ha tardado en calificar la operación como un éxito necesario para limpiar el mundo de un mal histórico. Aunque parece haber olvidado mencionar que las consecuencias de esa limpieza acaban de empezar. La respuesta de Teherán ha sido tan predecible como devastadora para la economía global: el bloqueo total del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria ha sido clara: si ellos no venden petróleo, nadie lo hará. Los mercados ya han reaccionado con un espasmo de terror, situando el barril de Brent por encima de los $84 en cuestión de horas. Y eso es solo el principio del efecto dominó. Es irónico pensar que un paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho tenga ahora mismo la capacidad de poner de rodillas a medio planeta, mientras las flotas de guerra se miran de frente en aguas del Golfo. Por si el ambiente no estuviera lo suficientemente caldeado, Donald Trump ha decidido rebajar las expectativas de una resolución rápida. Olvidaos de una intervención relámpago de fin de semana. El presidente ha advertido que esto podría alargarse varias semanas, o incluso meses, asegurando que la gran ola de ataques ni siquiera ha llegado todavía. Es una forma muy diplomática de decir que el presupuesto militar va a subir tanto como la temperatura en Oriente Medio. Mientras Israel habla de la Operación Rugido del León, el triunvirato de transición en Irán ya ha jurado una venganza que, según sus propias palabras, Estados Unidos no ha experimentado jamás. Si pensamos que el bloqueo de Hormuz es solo un problema de logística, es que no estamos mirando el mapa completo. Hablamos de una yugular económica por la que transitan diariamente 21 millones de barriles de crudo. Con la Marina de los Estados Unidos posicionando al portaaviones USS Abraham Lincoln a tiro de piedra de las costas iraníes, y Teherán desplegando sus baterías de misiles Noor en las islas, el riesgo de que un error de cálculo convierta el Golfo Pérsico en un cementerio de acero es más alto que nunca. No es una metáfora. Las aseguradoras marítimas ya han catalogado la zona como innavegable, lo que significa que traer un solo barco desde Asia ahora cuesta el triple que hace una semana. En Washington, la narrativa de la victoria quirúrgica se desvanece ante la realidad del terreno. La muerte de Jamenei ha dejado un vacío de poder que el Consejo Supremo intenta llenar con una retórica de martirio que moviliza a millones. Mientras tanto, en las sombras de Tel Aviv, los servicios de inteligencia ya rastrean a las milicias en el Líbano e Irak. El temor no es solo una guerra abierta, sino una insurgencia coordinada que convierta cada base occidental en un objetivo legítimo, bajo la premisa de la venganza de sangre. Por su parte, las advertencias de Trump no son casualidad. Es un mensaje directo a los mercados: prepárense para una economía de guerra de media duración. El presidente parece estar jugando una partida de póker donde las fichas son los precios del gas natural. Si el conflicto se alarga, China no se quedará mirando desde la barrera mientras su suministro energético se evapora. Beijing ya ha calificado esto como una provocación temeraria, añadiendo una capa de tensión que hace que la Guerra Fría parezca un juego de niños. Pero no nos engañemos, el verdadero caos está en las terminales financieras. La parálisis de Hormuz ha activado la fuerza mayor en los contratos globales. No es solo el petróleo, es el gas natural de Qatar el que ha dejado de fluir hacia una Europa que aún no ha sanado sus heridas energéticas previas. La ironía es casi poética. Mientras Washington habla de libertad tras la caída de Jamenei, las gasolineras de medio mundo empiezan a racionar el combustible, como si estuviéramos en 1973. Informes filtrados sugieren que Furia Épica fue también una ofensiva cibernética que dejó a oscuras a la Guardia Revolucionaria antes del impacto. Una humillación técnica que Irán intenta compensar ahora con fuerza bruta. En las calles de Teherán, el ambiente no es de rendición, es de efervescencia.
No han nombrado un sucesor porque, en este momento, el sucesor es el conflicto mismo. Mantener una flota de guerra y ejecutar estos bombardeos no es barato. La administración estadounidense ya prepara una solicitud de fondos de emergencia que haría palidecer a cualquier programa social. Es el negocio de la seguridad global, crear un vacío de poder para luego vender la estabilidad que ese mismo vacío destruyó. La pregunta es qué sucede si el cierre de Hormuz se prolonga. La reserva estratégica de petróleo tiene un límite, y jugar a la gallina con un régimen que cree tener un mandato divino, es una estrategia que suele terminar con ambos vehículos despeñados. Mientras el mundo contiene el aliento, la pregunta que flota en el aire es qué pasará con la resistencia interna en Irán. La muerte de Jamenei no es solo la pérdida de un líder, es el fin de una era de relativa estabilidad teocrática. Algunos analistas sugieren que esto podría ser el inicio de una guerra civil encubierta, donde las facciones más radicales de la Guardia Revolucionaria luchen por el control contra los sectores que prefieren una apertura económica desesperada. Pero para Washington, cualquier síntoma de debilidad interna es una invitación a presionar aún más. Las recientes filtraciones apuntan a que la CIA y el Mossad ya están trabajando en suelo iraní, financiando grupos de oposición para que el caos sea total. Pero cuidado, porque la historia nos ha enseñado que un enemigo herido es mucho más peligroso. El cierre de Hormuz no es solo un movimiento defensivo, es un mensaje de que están dispuestos a hundir el barco global con ellos dentro. Si las negociaciones no empiezan pronto, podríamos ver ataques coordinados contra las infraestructuras de desalinización en los Emiratos, lo que dejaría a millones de personas sin agua potable en cuestión de días. No estamos hablando de una guerra de trincheras, sino de una guerra híbrida donde el agua, el código informático y el precio del petróleo son las verdaderas balas. En este tablero, los vecinos como Arabia Saudí mantienen un silencio que hiede a pánico. Saben que sus refinerías son objetivos fáciles para los drones suicidas que Irán ha distribuido por la región. Si una sola instalación crítica es alcanzada, el problema ya no será el precio del barril, sino la viabilidad de la vida urbana en el Golfo. La operación Furia Épica prometía un nuevo orden, pero de momento solo ha entregado un desorden mucho más caro, más violento, y sobre todo, mucho más difícil de detener ahora que la diplomacia ha sido sustituida por el lenguaje de los misiles. La pregunta ahora no es cuándo terminará la guerra, sino qué quedará de la estabilidad internacional cuando el polvo de la operación Furia Épica se asiente. Si este análisis te ha ayudado a entender por qué tu cartera va a temblar en la próxima visita a la gasolinera, suscríbete para no perderte las actualizaciones de este conflicto que está reescribiendo la historia en tiempo real. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante un conflicto de semanas o ante el inicio de algo mucho más oscuro? Nos vemos en el próximo vídeo.